Aló, aló. Bueno, ya estamos grabando. Mm. Ok. Hoy vamos a ver lo que nosotros llamamos elemento extendido de transferencia de calor, ¿ya? O vulgarmente una aleta. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Aló? Ok. Entonces vamos a hablar sobre los elementos extendidos de transferencia de calor. Aquí hay varios PDF en los cuales nosotros vamos a hablar y vamos a hablar sobre este PDF así a modo grosso para que pueda entender lo que son aletas. Entonces, simplemente son elementos extendidos de transferencia de calor que se utilizan para poder transferir, en este caso, calor, ¿no? Más fácilmente, ya que se incremente el área de transferencia de calor. Entonces, quiere decir que ahí tendríamos que ver, en realidad, cuál es la función de la aleta, los tipos de aleta, las aplicaciones, las características, los análisis generales de la conducción de calor y, por supuesto, la solución del problema, la eficiencia y la efectividad que nosotros tenemos en una aleta. Entonces, aquí dice que en muchas aplicaciones de la ingeniería es necesario aumentar la transferencia de calor entre unas superficies y sus alrededores, ¿no? O sea, si yo tengo una superficie como esta, que simplemente es un elemento conductivo que transfiere calor y el calor va desde la superficie hacia el exterior, aquí se puede mejorar la eficiencia de transferencia de calor simplemente colocando superficies extendidas sobre esa superficie plana que nosotros tenemos allá. Entonces quiere decir que ahí podemos considerar lo que nosotros llamamos una aleta, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que allí, si nosotros colocamos esa aleta, la superficie extendida que nosotros tendremos allí de ese material, por supuesto, sería mayor y por lo tanto la transferencia de calor se da en varios sentidos, en este sentido o en este sentido, ¿no? Incluyendo el sentido hacia abajo. Entonces quiere decir que ahí podremos, o sea, mejor dicho, a todos los alrededores. Entonces ahí tendríamos el flujo de transferencia de calor, ya que ese flujo de transferencia de calor está interactuando con un fluido, en este caso, que está a los alrededores. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos aire, aceite, agua o cualquier elemento que nosotros podemos disipar calor, este elemento extendido nos sirve para incrementar el área de transferencia de calor y por lo tanto incrementa el flujo de calor a través de un elemento convectivo. ¿Está bien? O sea, el análisis del flujo de calor a través de la convección. Pero resulta que no tendríamos un elemento sólido que está extendido y un elemento que incrementa la transferencia de calor a través de ese fluido que está alrededor del elemento. ¿Comprendieron? Ok, entonces, si es así, nosotros podemos, esto no, porque en realidad, ¿cómo incrementar la eficiencia de convección? Bueno, a través de una bomba que simplemente lo colocamos sobre una superficie para poder hacer que pasar el fluido líquido pase a través de ella. O a través de, en este caso, dispositivos como son ventiladores cuando los fluidos son gaseosos. Entonces, eso es una forma. Si nosotros vemos aquí, estos son elementos extendidos de transferencia de calor. En este caso, tendríamos en este caso, condensador, ¿comprendieron? Es un condensador que está en los aire acondicionados, el cual tiene una rejilla que está de este lado, pero a través de esa rejilla existe una tubería que está en forma de serpentín que está a lo largo de ese elemento. Por un lado entra el fluido y por el otro lado sale el fluido. Quiere decir que si decimos que por aquí sale, inmediatamente por aquí tiene que entrar, es lógico. ¿Y qué hacemos con esa tubería? Simplemente le colocamos estas rejillas que están alrededor. ¿Vieron? ¿Con qué fin? Con el fin de transferir la máxima, en este caso, porque utiliza un ventilador de este lado. Entonces, simplemente el aire entra, ¿ya? Y al entrar el aire está en contacto con esa superficie extendida y, por supuesto, el ventilador expulsa esa cantidad de aire hacia el exterior. Entonces, quiere decir que estamos utilizando el mismo aire para poder enfriar o, en este caso, hacer un intercambio de temperatura entre lo que es el fluido que circula a través de las tuberías y los elementos extendidos que hace que el aire pase a través de él
y por supuesto expulse el calor de esos condensadores. Por eso es que ustedes están detrás del ventilador, del aire acondicionado, y se siente ese caliente. ¿Por qué? Porque está expulsando ese calor a través de ese serpentín y esa rejilla que nosotros tenemos. Este es otro elemento que nosotros tenemos de transferencia de calor, pero esto es lo que nosotros conozcamos como intercambiador de calor. Internamente, él tiene una serie de tubos en los cuales en realidad está en forma de serpentín, y por acá tienes una especie de deflectores que incrementa la superficie de transferencia de calor. Entonces, ahí tendríamos otro elemento de transferencia de calor. El aumento del área de transferencia de calor es como si nosotros tuviésemos esta aleta, perdón, esa superficie. Y a esa superficie le colocamos esas aletas que nosotros tenemos acá. ¿Comprendieron? ¿Qué estamos haciendo? Incrementando la superficie alrededor de ella, haciendo que el fluido se mueva alrededor de ella y, por supuesto, incrementa esa área de superficie. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que está incrementando el área de superficie de transferencia de calor a través de ella. Entonces quiere decir que si es así, quiere decir que el fluido, bien sea líquido, gaseoso o cualquier elemento, está en este caso mejorando eficientemente esa transferencia de calor a lo largo de esa superficie extendida que nosotros tenemos del elemento. Ahora, las aletas pueden ser de diferentes formas, ¿comprendieron? Aquí pueden ser, en este caso, aletas rectas, ¿vieron? Que simplemente son secciones rectangulares que pueden ser de diferentes tamaños de acero. Estos son elementos extendidos de transferencia de calor que nosotros podemos conseguir en las computadoras como disipadores de calor, ¿comprendieron? Aquí mayormente lleva un fan cooler, un ventilador en español, un ventilador, y simplemente extrae el calor de esta superficie extendida, si lo han visto en las computadoras, ¿no? Entonces, si han destapado las computadoras. Ahora, la sección transversal de la aleta también puede ser circular, elementos circulares, o sea que la podemos conseguir en diferentes formas de elementos de ella. Pueden ser en forma de estas aletas triangulares, ¿no? O cóncavas, depende de lo que nosotros tengamos de esa aleta. O pueden ser cónicas, está bien, en forma de aguja. Entonces, o pueden ser cilíndricas. Quiere decir que en este elemento, por acá, colocan el tubo y simplemente esta forma cilíndrica sería la forma de transferir calor entre las aletas. ¿Comprendieron? Pregunta. No hay pregunta. Entonces, fíjense cómo están aquí las aletas. ¿La ven? Las aletas están colocadas acá. ¿Y dónde? Están colocadas en el motor. ¿Para qué? Para poder disipar el calor que tiene el motor. ¿Comprendieron? Ese sería una forma de transferencia de calor, de cómo mejorar la transferencia de calor del elemento. ¿Ya? Vemos en la circuitería. ¿Lo ven? Aquí, como nosotros vemos acá. ¿Vieron? O en este caso, en los dispositivos de aire acondicionado. Vieron que también tendríamos en los evaporadores y los condensadores, también tendríamos esas aletas, dispositivos electrónicos. Estos son para disipar calor en esa circuitería. Fíjense cómo esta aleta está circular y se coloca a través de las tuberías. ¿Vieron? Esta es una sección de corte que nosotros tenemos de la aleta. ¿Ya? Ok. O tenemos radiadores en los automóviles. Entonces, donde se ve aquí el tubo serpentín que va a lo largo de él, está bien, y por supuesto, ¿qué es lo que hace? A través de estas aletas, que son estos elementos extendidos, pasa a través de esos serpentines y por supuesto incrementa la superficie de transferencia de calor. Mayormente lo que se utiliza es aire como elemento de transferencia de calor, ¿comprendido? Igual que en los radiadores, ¿no? En los radiadores mayormente lo que se utiliza es aire. Y simplemente aquí le colocan otro ventilador para poder extraer el calor que sale en este caso, de ese radiador que nosotros tenemos. Pero básicamente un radiador es un intercambiador de calor, ¿ya? Entonces, el material con que se fabrica el tubo mayormente es cobre. ¿Por qué el cobre? Pero también puede ser en aluminio. Sí, también puede ser en aluminio. Entonces, quiere decir que puede ser en cobre o en aluminio. ¿Por qué? Porque tiene en este caso, conductividad bastante grande con respecto a él. Fíjense que el cobre tiene 401 vatios metros sobre grados Kelvin, mientras el aluminio tiene 237 vatios metros grados Kelvin. Entonces quiere decir que esto va a depender de la conductividad del elemento. Quiere decir que si ustedes ven aquí, la mayoría de los tubos están construidos de aletas, perdón, de superficie de cobre.
Y las aletas mayormente están construidas de aluminio, mayormente, no necesariamente, ¿ya? Entonces, una aleta, por lo tanto, lo vamos a considerar como un elemento extendido en los cual podemos fijar una longitud, ¿no? Y un ancho y un espesor. ¿Comprendieron? Eso es lo que nosotros tenemos como la transferencia de compartir. Como la transferencia de calor de la aleta. ¿Vieron? Entonces, ¿el fluido por dónde va? El fluido va por todo lo largo de la aleta, de la superficie de la aleta. Tendríamos que determinar cómo se transfiere el flujo de calor por conducción, en este caso sería la conducción de la aleta, y por convección, en realidad, que va hacia los alrededores que nosotros tenemos aleta. En este caso, el fluido convectivo, que tiene un coeficiente convectivo de transferencia de calor alrededor de él. El flujo convectivo el flujo de calor por convección viene siendo igual a H, que es el coeficiente convectivo, A, que viene siendo el área, y la diferencia de temperatura caliente menos la diferencia de temperatura fría. Mientras el fluido conductivo sería la conductividad térmica por el área por la diferencia de temperatura sobre el espesor que nosotros tengamos de la aleta. Ahora, si nosotros incrementamos esas dos, en este caso, superficie, por supuesto va a depender, en realidad, esto viene siendo efectividad de la aleta. Viene siendo en función de la superficie en la cual está dada a la aleta. El flujo de calor, mayormente, que nosotros tenemos a la aleta, siempre va en este sentido, ¿comprendieron? En ese sentido. Pero el fluido convectivo, en realidad, va alrededor. Por lo tanto, tendremos que considerar esta área de la sección transversal en la cual nosotros tenemos de la aleta. Esa área sería el área perpendicular y va en función de, en este caso, el ancho por el espesor, ¿ya? Y hay otro parámetro que nosotros debemos tener en cuenta, que sería el perímetro de la aleta. ¿Por qué el perímetro de la aleta? Porque alrededor de él también se transfiere calor. El perímetro sería esta distancia y esta distancia, que sería el espesor, y esta distancia y esta distancia, que sería el ancho. Por lo tanto, sería 2 veces el ancho más 2 veces el espesor para un elemento rectangular. Ok. Entonces, aquí dice que la efectividad viene siendo una relación que nosotros tenemos entre la conductividad térmica, el perímetro, el coeficiente convectivo de transferencia de calor y el área de superficie en la cual está dada a través de la aleta. Nosotros tendríamos que calcular esa área de superficie de esa aleta. Ok. Entonces quiere decir que el flujo de calor de una aleta la tendremos así. ¿Vieron? Aquí tendríamos el flujo de calor de la aleta, que va en este sentido. ¿Ya? Esto es considerando un diferencial de la sección de la aleta. Tendríamos un fluido convectivo que va alrededor de la aleta, de ella, y un fluido conductivo que va saliendo de la aleta. ¿Ya? Entonces, en este caso, aplican lo que nosotros llamamos la ecuación de la energía, que dice que la energía de entrada menos la energía de salida es igual a la energía almacenada, ¿ya? Entonces, en este caso, consideran que estas dos energías son cero y me quedan que el flujo de calor por conducción es igual a flujo de calor por convección más el flujo de calor por conducción que se da a lo largo de una longitud. ¿Vieron? Por aquí no lo voy a explicar porque aquí no me gusta en realidad el libro de transferencia de calor de Sengel. Este es el libro de transferencia de calor. Entonces, alrededor de lo que nosotros llamamos la transferencia de calor de superficies planas, siempre vamos a tener esta ecuación pendiente, que es el flujo de calor por convección. El flujo de calor por convección viene siendo igual al coeficiente convectivo por el área de superficie por la diferencia de temperatura, en este caso de superficie, menos la temperatura del fluido. ¿Comprendieron? TS es temperatura de superficie y T infinito es lo que nosotros vamos a llamar temperatura del fluido. Ya, ok. Vamos para acá. Esto es lo que hemos dicho, un radiador en los cuales podemos transferir la aleta. Aquí tendremos varios dispositivos con integrados en los cuales se le colocan dispositivos de transferencia de calor para poder hacer que ese fluido, perdón, que ese elemento integrado, cuando esté produciendo calor, la pueda disipar a través del aire. Los elementos de disipación de calor, fíjense que pueden ser muy diferentes, ¿no? En la parte de circuitería. Pero la verdad es que cuando nosotros tenemos la disipación de calor de la aleta, vamos a considerar una aleta rectangular. Entonces, el flujo de calor va en esta dirección, que es lo que nosotros llamamos flujo de calor en la dirección de X. ¿Está bien? Pero esa dirección de X, en realidad, va en función de la conductividad
que pueda tener el material. Y esa conductividad, estamos hablando que el flujo de calor es netamente conductivo. ¿Está bien? Entonces, y el otro, el flujo de calor que se da hacia los alrededores, que en realidad sería el flujo de calor por convección. Por lo tanto, tendríamos este flujo de calor, que sería X más delta X, del flujo de calor por conducción, y este calor, que sería el flujo de calor por convección. Entonces, según el libro, me dicen que la razón de la conducción de calor hacia el elemento en la dirección de X debe ser igual a la razón de conducción de calor desde el elemento X de una distancia X más delta X más la razón de conducción de calor desde el elemento. Entonces me dice que, en otras palabras, tenemos que la relación de conducción es igual a la relación de conducción que se da a través de esa longitud más el flujo de calor por convección. Esta es la ecuación que en realidad me interesa. ¿Comprendieron? Y de esa ecuación, por supuesto, empiezan a determinar que el flujo de calor por convección viene siendo igual a, en realidad, al coeficiente convectivo multiplicado por el área. Pero el área, en realidad, está en función de quién? De esa pequeña longitud que nosotros tenemos aquí, un delta X, y ese perímetro que nosotros tenemos alrededor de ella. Por eso es que él coloca a esa conducción, P por delta X. Entonces, para considerar el área. Por la diferencia de temperatura, está bien, que nosotros tendríamos de la aleta. Por supuesto, ahí comienza con un pocotón de fórmulas y al final me va a quedar estas fórmulas que nosotros tenemos acá. Ya, espérense un momentico que están llamando por teléfono. Aló, 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 aló. Entonces nos vamos a... ¿Me escucha? Sí, está bien. Nos vamos a ir a estas fórmulas que son más simples que aquellas que están allá, porque aquí ya tiene derivadas y fórmulas y ecuaciones y vainas y de la aleta. Está bien, fíjense cómo está esto. Esto está feo, horrible. Ajá. No, y el que de aquí está peor. El de aquí está peor, ¿no? Ok, entonces nos vamos a ir a esta forma que simplemente ya tenemos la aleta. Aquí dice que para poder determinar el flujo de calor de una aleta, por supuesto, debemos considerar tres casos. ¿Está bien? El primer caso, en este caso, es válido para aletas infinitamente largas. Este es sacado del libro de Carlecar, ¿no? Entonces se parece al libro de Sengel, pero el de Sengel le explica muy feito. Entonces, aquí tendríamos el libro de Carlecar. Este es el libro de transferencia de calor en este caso, de Carlecar, ¿ya? Y ahí están las ecuaciones, ¿está bien?
de todas esas ecuaciones, yo simplemente saqué las más importantes, porque ahí también se pone muy extenso en función de cómo determinar esas ecuaciones de transferencia de calor a la aleta. Entonces yo simplemente lo que hice fue agrupar las ecuaciones y quitar todos esos diferenciales que nosotros tenemos allí, porque en realidad con esos diferenciales no hacemos ningún cálculo. Entonces, en este caso vamos a considerar una aleta infinitamente larga, ya que la temperatura en el extremo final de la letra, cuando X es igual a la longitud que nosotros estamos haciendo, es igual a la del fluido que lo rodea. De hecho, una barra de acero de diámetro pequeño de 1/8 y con varias pulgadas de longitud satisface aproximadamente esa condición. Entonces, quiere decir que en este caso, si tenemos una pequeña barra que tiene un diámetro de 1/8 pulgada, pero que tiene una gran longitud, por supuesto, podemos considerar que es infinitamente larga. Entonces, quiere decir que si consideramos una aleta infinitamente larga, está bien, estos vienen siendo los tipos de aletas que nosotros podemos considerar, estos que están acá. Entonces, que ya la vimos ahorita. Entonces, si consideramos una aleta infinitamente larga, nosotros vemos cómo el flujo de calor sale por el extremo de la aleta. Aquí tendremos el flujo de calor. Y que ese flujo de calor, por supuesto, va a depender de un flujo de calor por conducción y un flujo de calor por conducción, que es este flujo que nosotros tenemos acá, y un flujo de calor por convección, que es este flujo de calor que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? El flujo de calor por conducción viene siendo igual a la conductividad térmica por el área, por el diferencial de temperatura sobre el diferencial de X. Parecido al que nosotros vimos anteriormente en cilindros, esferas y paredes planas, ¿cierto? Sí, parecido. Entonces, y aquí tendríamos el flujo de calor por conducción, que viene siendo igual al perímetro por el diferencial de X, multiplicada por la diferencia de temperatura, en este caso caliente y fría, que tendríamos allí, que allí que tendría el fluido convectivo. Ya, pero en este caso estamos considerando una pequeña sección del elemento, o sea, un diferencial, en este caso de posición, donde el flujo de calor va en este sentido, que lo llaman flujo de calor en X, y este flujo de calor que sale de ese pequeño diferencial, que viene siendo X más d de X. Si nosotros consideramos el área de transferencia de calor de la aleta por conducción, esa área es esta área que nosotros vemos acá, ¿vieron? Esa área la podemos conseguir rápidamente. ¿Por qué? Porque es el espesor de la aleta multiplicado, que en este caso sería T, ¿no? El espesor de la aleta multiplicado por W, que viene siendo en realidad el ancho de la aleta. T de System y W de White, en este caso en espesor y ancho en inglés. Le colocan las letras en inglés. Entonces quiere decir que el área viene siendo AW por T. ¿Comprendieron? Esto es el área de transferencia de calor por conducción que nosotros tenemos a lo largo de la aleta. Y la transferencia de calor alrededor en este caso, de la aleta, está en función del perímetro, que simplemente es la suma de los espesores y, en este caso, las longitudes. O sea, esta distancia más esta distancia más esta distancia más esta distancia. A eso es lo que nosotros consideramos como el perímetro. Por lo tanto, el perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el espesor, que es esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Comprendieron? Por supuesto, también tendremos la condición de la temperatura. La temperatura, ¿quién viene siendo? La temperatura del fluido. En este caso, aquí tendríamos la temperatura del fluido. Y la conductividad térmica, que sería la conductividad térmica de la aleta. También tenemos otra temperatura, que sería la temperatura de superficie o T sub 0, como lo quieran llamar, ¿ya? Entonces, esta temperatura de superficie o T sub 0 es la que tiene la pared, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos la temperatura, la máxima temperatura que va a tener la pared, que se va a conducir a lo largo de toda la aleta y por supuesto va a intercambiar entre la conducción de la aleta y la convección que produce el fluido. Al final existe una ecuación para determinar el flujo de calor de la aleta, que sería esta ecuación. Para una aleta infinita, en vez de hacer toda esa integral y acá colocar las diferenciales y todo eso, bueno, no, nosotros simplemente vamos a colocar esta ecuación, que el flujo de calor viene siendo igual a la raíz cuadrada del coeficiente convectivo multiplicado por el perímetro, multiplicado por la conductividad térmica, multiplicado por el área de aleta, en este caso, por la diferencia de temperatura. En este caso, la temperatura de superficie, que sería la temperatura caliente. Aquí podemos intercambiar esa TS por temperatura de superficie y T infinita
que sería la temperatura del aire. ¿Comprendieron? Por coeficiente convectivo. El perímetro, si la aleta es rectangular, el perímetro viene siendo 2 veces W multiplicado por 2 veces T, o sea, 2 veces el ancho multiplicado por 2 veces el espesor. ¿Comprendieron? Y el área viene siendo el área de la sección rectangular de la aleta, que sería el ancho por el alto. En este caso, el ancho por el espesor. ¿Comprendieron? Entonces, quiere decir que ese sería el área. La conductividad térmica es una propiedad que va a depender del material con que está construido la aleta. Y el coeficiente convectivo, por supuesto, va a ser del fluido que esté alrededor de la aleta. Si es aire, consideramos aire. Si es agua o aceite o cualquier otro tipo de fluido líquido, pues consideramos esa transferencia de calor a través de esos fluidos líquidos. Mayormente viene siendo aire, ¿comprendieron? Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos el coeficiente convectivo. También podemos determinar la temperatura en un punto localizado en cualquier distancia. Un ejemplo, si nosotros tenemos esta aleta y esa aleta simplemente decimos, no, está a una distancia X de aquí, está bien, y esa distancia sería desde acá hasta acá, ¿comprendieron? Y ahí tendríamos una distancia X, ¿vieron? Si nosotros consideramos esa distancia X, nosotros podemos tener esta relación de temperaturas que nosotros tenemos acá. La temperatura sería la temperatura que está acá, una temperatura desconocida o una temperatura X si la quieren llamar. Está bien. Acá una temperatura de superficie o T sub 0, como lo quieren llamar. Y aquí tendríamos una temperatura del fluido. Por lo tanto, T estaría entre aquí T sub 0 o T de superficie y estaría en el otro lado, el otro extremo, estaría en T infinito. Al revés, al revés, al revés, al revés. ¿Ya? Aquí. Aquí así. Menor, aquí, porque esta es temperatura caliente, y aquí mayor a la temperatura, en este caso, del fluido. ¿Vieron? Que es aire, mayormente. Ok, entonces quiere decir que estaría entre esas temperaturas. Y por supuesto, las distancias estaría entre mayor que 0, ¿no? Y menor que la longitud. ¿Comprendieron? Entonces, estas son las condiciones de fronteras que nosotros vamos a utilizar para poder establecer dónde vamos a estimar el fluido. Ok, entonces si esa temperatura, la que nosotros estamos buscando, nosotros la podemos colocar con esta ecuación. T menos T infinito, que sería la temperatura del fluido, sobre T sub 0, que es la temperatura de superficie, menos T infinito, es igual a E a la menos mx. ¿Saben quién es E? ¿Ah? ¿Saben quién es E? Es un número neperiano. ¿Ya? ¿Cuánto vale el número neperiano? 2,71. ¿Ya? Entonces, si no, lo colocan en la calculadora. Inmediatamente en la calculadora le aparece la E. Y le dice E elevado a la 0, a la 1, le va a dar el valor de E. ¿Está bien? Porque a la 0 es 1. Entonces quiere decir que E, el número neperiano, elevado a la menos mx. X sería la distancia que nosotros tendríamos desde T sub 0 hasta la distancia que nos están dando. Y M es una relación, está bien, una relación, como ustedes le llamaron, relación de eficacia, que le dijeron allá. Aquí, en las aletas, ¿ya? La relación de efectividad de la aleta. ¿Comprendieron? Esa relación de efectividad de la aleta. Entonces, esa relación de efectividad de la aleta, por supuesto, es lo que me va a dar el valor M que va a estar allí. Ese M viene siendo igual a ¿quién? A la relación que existe entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor, el perímetro, entre el área y la conductividad térmica del material. HPKA. ¿Ya? La raíz cuadrada de eso viene siendo M. O que M al cuadrado es igual a HPK. Es lo mismo. Que M al cuadrado es igual a HPK. Si nosotros tenemos esta relación y la incluimos acá y despejamos T, podemos conseguir la temperatura a una distancia cualquiera. ¿Comprendieron? Pregunta. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta. Ok.
Y ahí tendríamos la primera ecuación para la primera condición. Aletas infinitamente largas, que son muy largas, donde el flujo de calor en el extremo viene siendo prácticamente el mismo flujo de calor del fluido. Por lo tanto, la temperatura del fluido viene siendo igual a la temperatura que nosotros tengamos del extremo. ¿Ya? Porque la aleta es demasiado larga. ¿Oyeron? Ok, ahí tendríamos la primera. El segundo caso corresponde a aquellas donde el extremo está aislado. Ah, si el extremo está aislado, entonces estamos considerando que este extremo no produce transferencia de calor. Por lo tanto, existe flujo de calor por conducción desde 0 hasta L, pero el fluido es netamente convectivo alrededor de la aleta. ¿Vieron? Ok, entonces, en este caso, el flujo de calor lo vamos a calcular así. ¿Vieron? El flujo de calor viene siendo igual a la raíz cuadrada de H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, P, que es el perímetro de la aleta, K, que es la conductividad de la aleta, y A, que viene siendo el área. El perímetro, si la aleta es rectangular, habíamos dicho que el perímetro viene siendo 2 veces W más 2 veces T, o sea, 2 veces el ancho más 2 veces el espesor. Y el área viene siendo W por T. ¿Está bien? Entonces quiere decir que aquí podemos considerar el área y el perímetro. H es el coeficiente convectivo del fluido, que mayormente habíamos dicho que era aire. Y K es la conductividad térmica del material con que está construido de la aleta. Multiplicado por T sub 0. ¿Quién es T sub 0? La temperatura de superficie extrema o de la pared que nosotros tengamos de la aleta. ¿Está bien? Aquí, T sub 0. Y T infinito es la temperatura del fluido. Existe este valor que no saben qué es. ¿Saben qué es este valor? ¿Ah? La tangente del... La tan. En realidad es la tangente hiperbólica. ¿Está bien? Eso lo tienen en las calculadoras. Dice, a veces te dice hiper, ¿no? Ustedes simplemente hacen la tangente y aplican hiper y ahí le aparece la tangente hiperbólica. ¿De quién? De ML. M, ¿quién viene siendo? Habíamos dicho que M viene siendo la relación que nosotros tenemos de, en este caso, HPKA, ¿cierto? La raíz cuadrada de eso es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, H, que es el coeficiente convectivo, P, que es el perímetro, K, que es la conductividad térmica, ¿no? La conductividad térmica del material, y A, que viene siendo el área. ¿Comprendieron? Ahí tendríamos esta relación. A S es lo que nosotros vamos a incluir acá. ¿Vieron? Esa relación de M. Y L, ¿quién viene siendo? La longitud de la aleta. Si nosotros tenemos la longitud de la aleta, la relación de HPK, ¿no? Y le sacamos la tangente hiperbólica y lo multiplicamos por todo esto, obtenemos lo que nosotros llamamos el flujo de calor. Ah, pero si yo quiero conseguir la aleta desde un punto, está bien, desde un punto a otro punto, en este caso sí, aquí tendríamos la aleta. Y la aleta, por supuesto, tiene una longitud, está bien, pero yo no quiero considerar la longitud, sino acá a una distancia X. Entonces, si a esa distancia X, aquí tendríamos una T desconocida, ¿cierto? Esa T sería esta T que nosotros tenemos acá. T infinito sería la temperatura, en realidad, del fluido, ¿cierto? Y T sub 0 sería la temperatura de la pared, ¿está bien? O T sub S, como la quieran llamar. Entonces, si nosotros queremos considerar esa T aquí, en este punto o en esta distancia, simplemente hacemos esto. Pasamos T sub 0 menos T infinito hacia este lado. ¿Vieron? A T infinito que está negativo pasa para allá positivo. Y por supuesto, este T sub 0 menos T infinito tiene que multiplicar al coseno hiperbólico de quién, de M. ¿Y quién es M? La raíz cuadrada de HPK multiplicada por L. ¿Y quién es L? La longitud. Menos X. ¿Y quién es X? La distancia que nos están dando desde aquí hasta donde está esa T. Sobre el coseno hiperbólico de ML. Ahora, ¿cómo conseguimos el coseno hiperbólico? Simplemente sería, aplicamos coseno o hipercoseno, depende de la calculadora, y nos va a dar el coseno hiperbólico. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta?
igual que la tangente hiperbólica. Hipertangente y me va a dar la tangente hiperbólica. ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta. Por ahora no, profe. Por ahora no. Entonces, en realidad los ejercicios no son fáciles, lo que hay que analizarlo. A ver en qué caso estamos. Si es en el caso 1, caso 2 o el caso 3. ¿Ya bien? Ok, lo cierto es que vamos al tercer caso. El tercer caso es para elementos extendidos con aletas finitas, o sea, cortitas, chiquitas. ¿Vieron? En este caso tenemos para aletas finitas. La ecuación para aletas finitas no es tan bonita que se diga. ¿Comprendieron? Viene siendo esta ecuación para el flujo de calor. ¿Vieron? Entonces el flujo de calor es igual a la raíz cuadrada de H, que es el coeficiente convectivo, P, que viene siendo el perímetro, K, que viene siendo la conductividad térmica, y A, que viene siendo el área de la sección transversal de la aleta. ¿Ya? Si es rectangular, W por T. En este caso, multiplicado por quién? Por la diferencia de temperatura. Temperatura de la pared menos la temperatura del fluido. Pero todo eso a la vez está multiplicado por este valorcito que nosotros tenemos acá. Ya, que no es tan sencillito. Que viene siendo el coseno hiperbólico de ML. Y ML viene siendo, ML habíamos dicho, MM viene siendo a la raíz cuadrada de HPK, ¿cierto? Ese valor tendríamos que colocarlo ahí, ¿cierto? Multiplicado por L, que viene siendo la longitud, más la relación que existe entre el coeficiente convectivo dividido entre M sobre la conductividad térmica. ¿Está bien? Por el coseno hiperbólico del mismo valor M y L. ¿Comprendieron? Sobre la raíz cuadrada del coseno hiperbólico ML más HPK, pero en este caso sería por el seno hiperbólico. En otro caso, aquí seno, coseno y aquí coseno, seno. ¿Vieron? Entonces, y ahí tendríamos cómo determinar el flujo de calor de transferencia de calor para una aleta finita, corta, pequeña. ¿Ya? Y lo mismo tendríamos para determinar una temperatura que estaría entre esta distancia que nosotros tenemos acá y la longitud de la aleta. ¿Comprendieron? Ah, ok. Entonces, si nosotros tenemos allí, podemos considerar esta ecuacióncita. ¿Vieron? Esto que está acá pasa a multiplicar a todo esto que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? A toda esta ecuación que nosotros tenemos acá. Y este t infinito pasa del otro lado como sumando. Y por lo tanto tendremos ese valor t a una distancia dada. ¿Vieron? Pregunta. Pregunta. ¿No hay pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces nos vamos, si no hay pregunta, nos vamos al libro de Sengel otra vez. Libro de transferencia de calor de Sengel. Ok. Entonces aquí Sengel, fíjense como yo simplemente les dije el resumen de las ecuaciones que le iban a hacer. ¿Vieron? Entonces el libro de Sengel, por supuesto, empiezan a aplicar. Ah, si nosotros tenemos el coeficiente convectivo y aplicamos esta relación que nosotros tenemos acá y colocamos la conducción sobre el coeficiente convectivo y esa relación va a ser cero y ya, bueno, ya sea ahí un pocotón de cosas y diferenciales y la relación de la eficacia y toda esa vaina que está allí. Y entonces después determina de esa relación el diferencial y nos va a dar unas constantes y que esas constantes no sé qué vaina y tal. Al final, me va a quedar la misma ecuación. ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces, a mí no me interesa en realidad determinar la ecuación. Ah, otro tipo de aleta. Las aletas, en este caso, de forma circular. Si nosotros tenemos aletas de forma circular, no es lo mismo que una aleta rectangular. El área de transferencia de calor alrededor de la superficie viene siendo a 2πrl, está bien, o pi por el diámetro. ¿Vieron? Entonces, ese viene siendo igual que un tubo, ¿comprendieron? Y el perímetro viene siendo igual a la longitud, en este caso, de la cuerda que nosotros tenemos acá. Y la longitud de la cuerda es S, es igual a 2pi 2pi por R. ¿Vieron? 2pi R. ¿Vieron? O pi por el diámetro, que es lo mismo. Entonces, ese es el perímetro de la aleta, de una aleta, en este caso, circular. Ok, entonces, ajá, aquí tenemos el fluido convectivo, ¿cómo va?
primero el de conducción, que va a lo largo de toda la aleta, y el fluido convectivo, que va alrededor de la aleta. Por eso que nosotros consideramos el perímetro de la aleta. ¿Vieron? Entonces, pérdida de calor despreciable desde un punto de vista de aleta, punto de aleta aislado. ¿Vieron? Y el otro viene siendo aleta larga. ¿Ya? Entonces, y el otro viene siendo, fíjense que la aleta larga viene siendo, lo que hace todas esas ecuaciones, viene siendo la raíz cuadrada de HPK multiplicado por la diferencia de temperatura de superficie menos la temperatura infinita. Y para aleta, en este caso con extremo aislado, viene siendo el coseno y el seno hiperbólico, que nos va a dar allí. Bien, ¿no? La tangente hiperbólica, el coseno y el seno hiperbólico para una temperatura dada. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo eso? Entonces, y para la letra, en este caso, convección y radiación combinado. Ok, esto, eficiencia de la aleta. La eficiencia de la aleta, según el libro de Sengel, puede estar dada a través de esta tabla que nosotros tenemos acá. Tenemos aletas rectangulares, aletas triangulares, aletas, en este caso, parabólicas, rectas, aletas, en este caso, de perfil circular, aletas, de este caso, de perfil, de perfil rectangular, no circular, que sería esta, y esta aleta que sería en forma circular. ¿Comprendieron? Fíjense que para determinar la eficiencia, cada una de ellas tiene una ecuación. ¿Lo ven? ¿Vieron? Esta ecuación también la podemos fijar para determinar la eficiencia de cada una de las aletas de acuerdo a su extremo. Entonces, a mí me interesa la aleta rectangular. Colocamos esta ecuación. ¿Comprendieron? Y tenemos para la aleta rectangular, viene siendo la tangente hiperbólica de M, que es la raíz cuadrada de HPK, ¿no? Sobre la longitud que nosotros tenemos aquí, LC. ¿Y quién es LC? LC viene siendo a la longitud más un medio del espesor. ¿Vieron? ¿Y quién me? Bueno, y ahí tienen cómo determinar la eficiencia para cada una de las condiciones. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, profe. Ok. Aquí tendremos para determinar la eficiencia de una aleta, ¿no? De una aleta, ¿no? Por medios rectangulares o, en este caso, tipo cónica o tipo parabólica, de acuerdo a esta tabla que nosotros tenemos acá. ¿Comprendieron? Entonces, esta es una forma de cómo nosotros podemos determinar la eficiencia de la aleta. Pero utilizándolo con la ecuación, no hay pérdida. ¿Vieron? La eficiencia, eficacia, más nada. Cuando tenemos una superficie con diferentes tipos de aleta. ¿Vieron? Entonces, tenemos la efectividad de la aleta, que sería esta ecuación que nosotros tenemos acá. La longitud de la propiedad de la aleta, bla, 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 bla. Y lo demás sería fórmula que nosotros tenemos acá. Nos vamos a ir a otra ecuación. Ahí está, que nosotros tenemos acá. Ok, este es lo que yo le publiqué allí en en el portal de Saya, ¿no? Para determinar los tres casos, caso 1, caso 2 y caso 3, ¿no? Aleta extremo, aletas infinitamente largas, aletas con extremo aislado y aletas finitas, ¿ya? Entonces, y por acá, por supuesto, cómo determinar la eficiencia, pero según el libro de Skarleka, ¿ya? Al final me dicen que la aleta para cada condición, en el caso 1 que me nos da el infinitamente larga, me va a dar esta condición que nos va a dar aquí de la aleta, parecida a la que tiene en este caso que Sengel. ¿Vieron? Para el caso 2 me dicen que es esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Ok, entonces, más nada. Creo que más nada. Ay, pregunta, 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 pregunta. Aquí hay una tabla de valores para, en este caso, determinar la conductividad térmica del material que nosotros vamos a utilizar.
siempre nos vamos a ir a esta condición. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No tienen preguntas? Profe, solo vamos a trabajar primero con las aletas rectangulares, ¿verdad? Y supongo que después Sí, mayormente vamos las a trabajar con subimos. aletas rectangulares. Mayormente Ah, vamos a trabajar con las aletas rectangulares. ¿Yo? Pero de pronto digo, ay no, voy a colocar una aleta cilíndrica para determinar el flujo de color. No sé, vamos a ver. Pero yo siempre trabajo con aletas rectangulares, mayormente. Otra pregunta. Hay otra pregunta. Aunque por acá, en realidad, cuando yo desarrollé los ejercicios, coloqué aletas de este tipo. En este caso, aletas circulares. ¿Ya? Por aquí las vi. No me acuerdo. Ay, yo sé que no vamos a ir más arriba. Aquí están. ¿Sabes? No. Entonces, o esta. Pero esto es un vainero para sacar las cuentas. Entonces, para sacar las ecuaciones. Entonces, que es bastante larga. Mira todo lo que hay que hacer. Todos esos cálculos que hay que hacer. Bueno, en realidad, yo trabajo mayormente con aletas rectangulares. Porque es más entendido para ustedes. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No tiene más no, preguntas? no, profe, era Ok, esa mi pregunta. dejamos los ejercicios para posterior. Este viene siendo la parte teórica y cómo utilizar en realidad la tabla. Esta tabla que yo les pasé. ¿Qué se van a fijar? Simplemente se van a fijar en estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Las dos ecuaciones, bueno, las tres ecuaciones en realidad. La primera sería para el flujo de calor, la segunda para determinar la temperatura y esta simplemente se repite para todas, que viene siendo la relación de la eficiencia que nosotros tenemos allí. Sería la relación de HPK, ¿vieron? O de la relación de HPK, ¿ya? Del valor que nosotros tenemos allí. Entonces, fíjense aquí tendríamos la relación temperatura y el flujo de calor. Pero lo único que tendríamos que identificar en qué caso estamos. Porque si estamos en caso de aletas cortas, entonces vamos a utilizar en realidad estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. ¿Ya vieron? Que es un poquito más larga, que es un poquito más tediosa. Y la más fácil es aleta infinitamente larga, que sería rapidito. La relación sería de coeficiente convectivo multiplicado al perímetro, la conductividad térmica multiplicado por el área por el diferencial de temperatura. Esa sería la más sencilla. Aleta infinitamente larga. ¿Otra pregunta? No hay pregunta. Lo dejamos hasta aquí entonces. La semana que viene comenzamos con los ejercicios de esto. ¿Vieron? Dele, profe. Yo tengo una pregunta, pero es sobre si este tema va para el 20%, ¿cierto? No, no va. Ah, no, para el 20% sí. Por eso. Sí, sí. Este Y tema va profe, solamente por el 20%. Okis, y profe, aparte de eso, le quería preguntar con respecto a la fecha del 10%. Ahí está Este, publicada. Detener la grabación. sí. Ya va, déjame